Una enfermera llamada Monica Hale fue detenida durante la noche y, pese a obedecer en todo momento, terminó herida por un disparo inesperado. El oficial Kevin Stryker, conocido por sus métodos duros, volvió a actuar sin control, pero esta vez, una cámara silenciosa registró lo que su informe omitió. Lo que siguió no fue solo un juicio, sino una lucha contra años de silencio e impunidad. Pero escuchen con atención cómo esta historia dio un giro inesperado, y por qué, al final, la justicia logró abrirse camino. La noche en Blooming Ridge caía densa, con el aire cálido del sur colándose por las ventanas de casas silenciosas. Eran las 10:48 p.m., cuando Monica Hale, una enfermera de 29 años, dobló hacia su calle habitual, exhausta tras 14 horas atendiendo pacientes en la sala de urgencias del hospital del condado. Su viejo Toyota Camry avanzaba lentamente por la avenida vacía, y la radio apenas murmuraba una canción olvidada. De pronto, el reflejo intermitente de luces rojas y azules iluminó el interior del vehículo. Mónica frunció el ceño. No había excedido la velocidad, su matrícula estaba en regla. Aún así sabía que detenerse era lo correcto. Se oriló con suavidad, apagó el motor y dejó las manos bien visibles sobre el volante. Un oficial se acercó. Su voz fue seca, casi automática. «Documentos, por favor». Se llamaba Kevin Stryker. Mónica no lo conocía, pero en la zona su nombre ya cargaba con cierta fama. Alguien firme, estricto con las normas, y con una forma particular de abordar ciertas situaciones. Ella respondió con serenidad. «Claro, están en mi bolso, en el asiento del copiloto». Movió lentamente una mano hacia la cartera, con la calma aprendida tras años de saber que cada gesto, incluso en algo tan cotidiano como una parada de tráfico, podía ser malinterpretado. El segundo oficial, parado más atrás, mantenía la mirada fija. En ese instante, el ambiente se volvió tenso. Kevin alzó la voz. «No se mueva tan rápido». Mónica, sorprendida, detuvo su mano en el aire. «Solo quería tomar mi bolso», murmuró. «Un segundo bastó». Un sonido abrupto interrumpió la noche. Mónica sintió un ardor agudo en su hombro, como si el aire se hubiera transformado en metal. Su cuerpo reaccionó por reflejo. Había sido entrenada en defensa personal, tenía permiso de portar un arma que nunca había usado fuera del campo de tiro. Con dificultad, alcanzó su bolso, no pensó, no planificó, solo reaccionó, apuntando hacia el suelo buscando detener lo que interpretó como una amenaza directa. Un disparo. Luego silencio. Un oficial, herido en la pierna, cayó de rodillas. El otro retrocedió. En menos de 5 minutos, otras patrullas llegaron al lugar. Mónica fue esposada, su hombro sangraba, su expresión era una mezcla de dolor físico y desconcierto absoluto. Nadie pareció escuchar sus palabras al principio. Solo se escuchaban órdenes, pasos rápidos y el zumbido constante de las sirenas. En el informe preliminar se mencionó que una mujer respondió con agresividad durante una parada rutinaria, nada más. Ninguna explicación sobre cómo comenzó realmente todo. Pero en esa oscuridad, en esa calle cualquiera, se acababa de encender una chispa que nadie podría ignorar por mucho tiempo. Las horas posteriores al incidente pasaron como en una neblina. Mónica fue trasladada al hospital bajo custodia. Su herida fue tratada, pero su rostro mostraba otra herida más profunda, una mezcla de incredulidad, miedo y el peso de una historia que, sin haberse contado aún, ya estaba siendo distorsionada. A la mañana siguiente, los titulares circularon con rapidez. En los noticieros locales y redes sociales se repetía la misma frase: «Mujer armada dispara a oficiales durante parada de tráfico». Las palabras eran cortas, directas y vacías de contexto. No se mencionaba que ella estaba sentada, que no había provocado la situación, ni que actuó solo después de resultar herida. Mientras tanto, en la oficina del fiscal se redactaba una acusación formal, intento de agresión contra un agente del orden. Mónica se convirtió de víctima en sospechosa con apenas unas líneas de texto. Pero en las calles de Blooming Ridge, algo comenzó a cambiar. La comunidad, al principio confundida, empezó a preguntar. Los vecinos sabían quién era Mónica. No era una figura pública ni una activista conocida. Era la mujer que curaba a sus hijos, la que ayudaba a los ancianos del barrio a medirse la presión, la que donaba alimentos al refugio de fin de semana. Un grupo de jóvenes creó un perfil en redes con el nombre Voces por Mónica. Allí empezaron a recopilar testimonios,
compartir información y pedir una revisión completa del caso. En pocas horas, el contenido se viralizó. Lo que comenzó como una historia local se transformó en tema nacional. Mientras tanto, el abogado que tomó su defensa, Robert Sanders, un hombre con trayectoria en casos de derechos civiles, no tardó en notar las inconsistencias. La cámara del oficial principal no tenía grabación activa por un error técnico. El informe contenía frases vagas, pero algo no cuadraba: los tiempos, los ángulos, los testimonios. Fue un trabajador del minimercado del vecindario quien, en silencio, entregó una clave inesperada: una grabación de seguridad desde el frente del local. En ella se observaba el vehículo de Mónica, los movimientos tranquilos de sus manos y la llegada de la patrulla. No tenía audio, pero las imágenes hablaban más fuerte que cualquier palabra escrita. Sanders solicitó incluirla como evidencia. La opinión pública se dividió. Algunos insistían en que la obediencia absoluta era la única vía. Muchos otros, empezaron a ver la historia con otros ojos. ¿Qué ocurre cuando la percepción pública de los hechos se forma antes de que los hechos mismos puedan explicarse? Un giro inesperado ocurrió semanas después, durante una audiencia preliminar. Un testigo se presentó voluntariamente, el oficial Jacob Morán, compañero del agente que había encabezado la parada. Había estado en patrullas anteriores con él. Frente al juez, su voz fue temblorosa pero firme. Vi cosas que me hicieron dudar muchas veces. Comentarios, actitudes, decisiones durante detenciones. Pero esta vez fue diferente. Ella no fue la que provocó esto. Esa declaración cambió el curso del proceso. Mientras Mónica seguía esperando su juicio en libertad condicional, rodeada de una mezcla de apoyo comunitario y tensión creciente, su caso se transformaba en algo más grande que ella misma, en símbolo. No era solo sobre una parada, ni sobre un malentendido. Era sobre lo que ocurre cuando el silencio y la costumbre se enfrentan a una verdad que ya no puede ocultarse. El día del veredicto amaneció gris, como si el cielo mismo dudara qué esperar. En el tribunal del condado no cabía un alma más. Las bancas estaban llenas de vecinos, periodistas y personas que nunca habían visto a Mónica en persona, pero sentían que ya la conocían. Su historia había tocado algo profundo, algo que iba más allá de una simple noticia. Mónica Haley entró en la sala con el rostro sereno. No era la misma mujer que días atrás se había sentado confundida y herida. Ahora había en ella una fuerza silenciosa, nacida del dolor, de la espera y de la firme decisión de no rendirse. La fiscalía repitió sus argumentos con firmeza, pero sin novedad. La defensa, por su parte, no necesitó dramatismo. Mostró pruebas claras, dejó hablar al vídeo, al informe corregido y sobre todo al testimonio del oficial Morán. Su declaración, honesta, directa, sin ornamentos, había puesto todo en otra luz. El jurado se retiró a deliberar. Durante horas, la sala permaneció en calma tensa. Cuando regresaron, nadie respiraba. La decisión fue breve, clara. No culpable. Por un instante, no hubo reacción, solo silencio. Luego, una ola de alivio recorrió la sala. Algunas personas sonrieron, otras simplemente cerraron los ojos. Mónica no lloró, solo inclinó la cabeza, como si ofreciera ese momento a todos los que no tuvieron la oportunidad de llegar hasta allí. En los días siguientes, ella se mantuvo lejos de los focos. No ofreció discursos, no buscó fama, pero anunció algo importante. Dejaría su trabajo en el hospital para dedicarse a una nueva causa. Un programa comunitario de acompañamiento legal y emocional para personas en riesgo de abuso. El oficial principal Kevin Stryker fue suspendido y posteriormente enfrentó una revisión completa de su historial. Su caso abrió una investigación estatal sobre prácticas de intervención en paradas de tráfico. Mónica nunca se llamó a sí misma heroína. Decía que solo había hecho lo necesario para seguir viva y defender su verdad. Pero para muchos, su voz, su temple y su decisión de no quedarse en silencio se convirtieron en un punto de partida. No se trataba solo de ganar un juicio. Se trataba de demostrar que el silencio puede romperse, que la dignidad puede sostenerse incluso cuando todo parece en contra, y que a veces, una sola historia basta para que el mundo empiece a escuchar de nuevo.